Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Ambisurdos. En este espacio, el día de hoy tenemos a un gran invitado, un referente muchas veces para uno como profesional en este campo de la neurodiversidad. Bienvenido, Edel López, ¿ok? Y la invitación que le hicimos a Edel precisamente el día de hoy para poder conversar con todos con él y evidentemente poder compartir con ustedes es que muchas veces cuando hablamos de neurodiversidad y de manera muy puntual cuando hablamos de autismo, generalmente nos focalizamos directamente en la persona. Y creo que en el primero y segundo podcast que hicimos, capítulo, perdón, estuvimos hablando precisamente de la relación existente entre el individuo y el contexto y el significado que se da precisamente en esa relación. Y creo que es fundamental cuando hablamos de personas y cuando hablamos de todos, poder hablar precisamente del contexto. Y el contexto no únicamente es hablar de caso, hablar de la escuela, sino hablar precisamente de la educación. Y actualmente el concepto de educación está muy permeado o justo filosóficamente se está rigiendo por otro concepto que se llama educación inclusiva y eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy con Edel, que creo que tiene mucha información con la cual nosotros podemos estar conversando y que les puede estar ayudando a ustedes. Bienvenido, Edel. Gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues encantado de estar acá Excelente. en este capítulo específicamente Yo feliz con de tenerte ustedes. aquí, de tenerte aquí con nosotros. Justo como lo mencionaba hace ratito, hablar del contexto no únicamente es hablar del espacio físico, ni hablar necesariamente del alumnado en este caso o de los hijos en ese caso. Entonces, tendríamos que estar hablando de una convención cuando hablamos de educación inclusiva o de inclusión educativa, ¿no? En mi experiencia, generalmente, cuando hablamos de autismo o de neurodiversidad, casi siempre se está hablando de niños pequeños o de niños o de personas, perdón, que se encuentran escolarizadas. Tal vez quisiera un poquito saber, para poder hacer la abertura de este gran tema, saber cuáles son las principales dudas que pudieran estar teniendo los padres de familia, el profesorado, que pudieran estar mermando precisamente este trayecto de desarrollo o este camino, este andar a nivel educativo. Ya, sí, creo que entiendo más o menos por dónde va el pensamiento. Digo, a lo mejor es importante hacer primero un acotamiento semántico Claro. en el tema, ¿no? Porque una cosa es hablar de inclusión y otra es de inclusión educativa, que sería la inclusión en el contexto de la educación específicamente, ¿no? Y hablamos de inclusión justamente porque también hablamos de exclusión, de lo contrario no estaríamos hablando de la necesidad de inclusión de personas con neurodiversidad, ¿no? En ese sentido, sino por el hecho de que estuvieran ellos justamente excluidos, ¿no? Y cuando hablamos de inclusión en general, sobre todo en el contexto de la neurodiversidad, tendríamos que hablar no solamente de la inclusión en la escuela, qué pasa con la inclusión en los deportes, Claro. qué pasa con la inclusión en la sociedad, por ejemplo, qué pasa con la inclusión en los espacios públicos en general, que también son exactamente igual de necesarios, ¿no? Pero sí me queda muy claro que una de las grandes preocupaciones que tenemos con la infancia en neurodiversidad es el hecho de la inclusión a la escuela, porque es básicamente el perfil ocupacional que tiene un niño, ¿no? O sea, un niño a lo mejor en la edad preescolar o la primera infancia no tanto, pero a partir de los 3 años todo el mundo aspira a que vaya a la escuela. Y Claro. la pregunta que te haces como papá y como profesional es qué necesidades o qué habilidades debe tener este niño para que pueda acceder a la escuela. Y la otra pregunta es qué características debe tener la escuela para que el alumno pueda acceder, ¿no? En algún punto estamos en un extremo donde decimos la escuela es perfecta, hay que preparar al alumno, y en otro punto estamos en el otro background, que decimos el alumno es neurodiverso, acéptalo como es, y la escuela es la imperfecta y es la que tenemos que transformar. Y realmente creemos que deberíamos buscar un punto intermedio entre los dos y verlo todo como una especie igual, como un espectro, ¿estás de acuerdo? El espectro de la inclusión tiene que ver con cómo transformamos a la escuela y con cómo también ayudamos al alumno a adquirir mejores competencias para adaptarse a lo que la escuela demanda Sí, para él. esta idea que acabas de decir, no sé qué tanto lo ves tú, muchas veces pareciera ser que lo estamos como con un pensamiento completamente dicotómico, ¿no? Anteriormente nos focalizábamos precisamente en las competencias que puede tener este chico y si no tiene esas competencias, puede o no puede estar, ¿no? Como si decidiéramos nosotros a qué pueden acceder y a qué no pueden Exacto. acceder. Actualmente la tendencia a nivel conceptual y a nivel filosófico dices, ok, el contexto es el que se tiene que adaptar, ¿no? Pero si estamos hablando precisamente de relaciones, ¿no? De relaciones entre individuos y de relaciones entre individuos y contextos y situaciones, entonces tendríamos que hablar de, yo pienso, ¿no? De una correspondencia entre esta persona y las otras personas en relación a este contexto. Entonces es una corresponsabilidad Así lo que es. tendríamos que estar haciendo, ¿no? Entonces,
Si se entendiera de esta manera, ¿por qué seguimos o por qué las dudas de los padres o incluso de los docentes sigue siendo cómo, por dónde, cuándo, etcétera? O sea, hay tantas preguntas. Porque la estructura sigue siendo rígida, realmente. O sea, la escuela es bastante menos diversa que el alumno. Si lo pensamos bien, o sea, nuestros alumnos son increíblemente diversos en modos de funcionamiento. Tenemos alumnos que van desde ser personas no verbales, no hablantes, hasta personas hiperhablantes, por ejemplo, de ser hipersociales hasta no ser nada sociales, por ejemplo, que es lo que pasa a veces en el espectro del contexto del espectro autista específicamente, por ejemplo, de ser demasiado quietos hasta ser muy inquietos, que es lo que nos puede pasar y también acostumbrar, si ves, hay una enorme diversidad en los alumnos, pero no pareciera haber una enorme diversidad ni en los currículos ni en los contextos escolares. O sea, hay un documental que sale, lo veo en muchas escuelas, ¿no? Que ponen los cambios que han tenido, por ejemplo, los coches, ¿no? Ujú. Del coche de inicios del siglo pasado al coche de finales del siglo pasado, los zapatos de inicios del siglo pasado, los zapatos de finales del siglo pasado, y así te van poniendo, ¿no? Las cámaras, por ejemplo, todo, y al final te ponen la escuela de inicios del siglo pasado y la escuela de finales del siglo pasado. Y no había ninguna diferencia. O sea, prácticamente era el mismo escenario, un grupo de sillas, una alineada detrás de la otra, una pizarra, un maestro que hablaba, por ejemplo. Y entonces, mientras tú no tengas una diversidad de recursos para educar, no puedes educar a una diversidad de alumnos. Esa es la realidad. Entonces, si seguimos diseñando un programa exclusivo y único, ese programa exclusivo es excluyente, porque entonces todos aquellos, es un poquito como si pensaras, ¿por qué tenemos educación especial? Realmente, ¿no? En un país, por ejemplo, como el nuestro, como México, ¿por qué se usa un modelo de educación especial? Porque encontraron alumnos que debido a sus características o diagnósticos o lo que sea que le quieran poner como adjetivo en ese sentido, no eran capaces de adaptarse a las condiciones que se crearon de manera ordinaria para una escuela. Y dijeron, ah, bueno, o sea, no crearon primero la escuela especial y luego la educación regular, ¿estás de acuerdo? O sea, la escuela especial fue una respuesta a la escuela de educación regular. Y dijeron, el alumno por sus características no se puede adaptar y no puede beneficiarse o no puede aprender acá, hagamos una escuela diferente. Y la pregunta era, ¿para qué hacemos una escuela diferente? Ah, para que él se prepare para que regrese a esta escuela. Y ese es un problema. Estadísticamente hablando, alumno hoy que entra a la escuela de educación especial es alumno que se queda en la escuela de educación especial. ¿Cuántos conocemos que pasan de una educación especial? Estadísticamente hablando, al menos en los datos que nosotros controlamos hoy, es menos del 5% de los alumnos que salen hacia la escuela de educación especial en México, menos del 5% vuelve a regresar en algún momento de su vida a la escuela de educación regular. ¿Qué tanto se puede ver esa situación? Eh, ¿Por qué? Porque si nos centramos directamente, únicamente en las habilidades, si seguimos Ujú. pensando en este concepto, no tiene las habilidades y competencias para poder ajustarse a esa convención llamada escuela o llamada educación, ¿no? Entonces, ¿qué tanto únicamente estamos desarrollando habilidades y no competencias para que puedan posteriormente hacer la transición, Sí. ¿no? O sea, ¿qué tanta esa comprensión que tenemos de la diversidad o, o este conocimiento o desconocimiento en general de lo, hablemos de autismo en este punto, ¿no? Este desconocimiento que puede ser, por ejemplo, en el autismo, ¿no? Entender que justamente el autismo son la ausencia de habilidades o las manifestaciones de cierto Ujú. tipo de conductas. Entonces, si la escuela especial en este caso busca, no es que lo busque, es que sucede en la realidad en México, ¿no? Y en Latinoamérica muchas veces, ¿por qué no? Desarrollamos o tratamos de fortalecer y favorecer esas habilidades, pero ¿qué tanto esas habilidades responden funcionalmente en correspondencia a este No contexto? responden realmente, o sea, no son habilidades que responden a eso. Hay una currícula. Nosotros hoy, bueno, ya ves que hemos estado hablando en estos Ujú, días mucho de los temas, ¿no? Tenemos la NEN y la nueva escuela y ujú, tenemos las barreras para el aprendizaje y la participación y tenemos el diseño universal del aprendizaje. Y yo siempre, a mí me gusta llamarle a esto las preguntas adverbiales, ¿sí? claro, Es un poquito como tú dices, bueno, vas a la escuela a aprender un qué, que es el contenido, tú claro, ahorita lo decías, ¿no? Habilidades o competencias, ese es un qué. Pero el gran problema que tiene hoy la escuela, cuando tú revisas las currículas, por ejemplo, académicas, realmente, si a mí me dices, las currículas carecen de cosas, yo te diría, no, a las currículas les sobran cosas. Digamos, pretendemos enseñar en la escuela mucho más de lo que se debería incluso enseñar. Es una comunicación, recuerdo que el otro día hablaba con un profesional justamente de la educación ujú, y me decía, uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que piensan que la escuela tiene que enseñarlo todo. claro. Y eso es un error. La escuela no tiene por qué enseñarlo todo al alumno, ¿estás de acuerdo? Pero eso es un qué. Por eso la escuela tiene una currícula. El problema que enfrenta hoy la inclusión probablemente no tenga que ver con el qué, tiene que ver con el cómo.
tiene que ver con la falta de recursos para poder educar, para poder transmitir, para poder enseñar o ser una especie de guía en la educación de personas que tienen formas diferentes de procesar la información, formas diferentes de comportarse frente a la información, intereses diferentes con respecto a la información, por ejemplo, maneras diferentes de asumir o de incluso, por ejemplo, de usar la comunicación. Si pensamos en comunicación y autismo, que es, tú dices, ¿qué usa un maestro para transmitir? Imagínate que yo te doy una currícula y tú eres el maestro, ¿de acuerdo? Tú dices, yo tengo que enseñar esta currícula a este grupo de alumnos. Lo que tú vas a usar normalmente se llama un modelo de comunicación y lenguaje, ¿de acuerdo? O sea, tú no vas a diseñar un grupo de objetos y se los va a poner ahí al alumno para que él descubra solo un hecho científico, cosas por el estilo. Tú vas a instruir y esa instrucción se va a basar en la comunicación y el lenguaje. ¿Y qué pasa cuando la comunicación y el lenguaje, por ejemplo, es uno de los déficits más importantes o una de las necesidades más importantes en el perfil de funcionamiento de alguien, como un alumno con autismo? ¿Estás de acuerdo? Ah, pues ya tiene el alumno enfrente una barrera. Y la barrera no es yo tengo autismo, la barrera es mi maestro no tiene las habilidades de comunicación suficientes para diseñar este contenido de forma tal que yo pueda acceder a él. Y a partir de ahí viene toda esta cadena, ¿no?, de acontecimientos negativos. Digo, tú si lo vieras en un contexto de inclusión, yo a veces siento que tenemos que ir de afuera hacia adentro y la persona, a veces empezamos por el centro, es decir, inclusión en autismo. Y yo siempre digo, ¿por qué no hablamos de inclusión en la escuela? O sea, ¿la escuela está lista realmente para ser? Tú analizas nuestras escuelas de hoy, por ejemplo, ¿cuántas están libres de barreras arquitectónicas? ¿Sí? O sea, libre, imagínate de barreras arquitectónicas, que es algo de lo que hablamos hace siglos, por decirlo de cierta forma, el tema de las rampas, los ascensores, las escaleras, los anchos, por ejemplo, de las puertas para claro. que pasen las sillas de ruedas, etcétera, etcétera. ¿Cuántas están libres, por ejemplo, de barreras comunicativas? ¿Sí? ¿Cuántos alumnos tenemos por aula, en realidad? Y estoy hablando de la estructura, ¿de acuerdo? Que sería una de las cosas que los alumnos más les va a costar de pronto trabajo enfrentar. Y luego entra en un modelo un poquito más a lo mejor de contexto y dices, bueno, ¿cuántos alumnos tenemos por salón? ¿Qué estructura tiene el aula? El aula considera, por ejemplo, las condiciones de comunicación. Es un ambiente escolar con un modelo de accesibilidad comunicativa. Por ejemplo, hablamos de accesibilidad física cuando ponemos una rampa, pero tendríamos que hablar de accesibilidad comunicativa cuando ponemos un mapa o cuando ponemos apoyos visuales en todas partes para que el alumno pueda decir, quiero tomar agua. Yo a veces le cuento a las personas con las que hablo que me angustia cuando los niños, por ejemplo, que atendemos, que son no verbales, entran por primera vez al kinder, porque vienen de un modelo donde en su casa todo el tiempo les ponen la botella de agua en una esquina de la mesa o está muy accesible para él, y entran a una escuela donde tienen que dejar la mochila fuera del salón con el termo de agua y hay una maestra que a lo mejor no sabe que le tiene que ofrecer agua o que tiene que ponérsela a su alcance y tenemos estos niños que salen 5 horas después y no tomaron agua en todo el día porque no tenían un recurso para pedirlo y nadie puso algo en el entorno. No sé si ves, el asunto es, podríamos hablar mucho de qué tanto tenemos que transformar y hoy estamos en una idea de que ya no, la propia sociedad te está diciendo no tienes que transformar a la persona con espectro autista en una persona neurotípica. Tienes que darles herramientas para que trabajen con el mundo, pero también tienes que trabajar con el mundo. Y yo creo que en inclusión hoy nos toca más hablar de qué tanto podemos ayudar a la modificación de la escuela y de la educación, de los qué y de los cómo, y menos de la parte clínica, de arregla al alumno como si el alumno tuviera un problema. ¿Estás de acuerdo? Justo abordaste un tema que creo que es primordial, ¿no? Casi siempre cuando hablamos de establecer procesos de inclusión o adaptar contextos, hablamos de situaciones arquitectónicas precisamente. Y muchas veces cuando tenemos chicos neurodiversos, creo que una de las principales dificultades tiene que ver con situaciones de comunicación. Pero insisto, sigue sucediendo que el problema de comunicación, aunque sabemos que requiere de dos, ¿ok? En este caso, o de uno con las cosas, por ejemplo, con la situación, ¿sí? Seguimos valorando y evaluando únicamente la comunicación de este que pueda demostrar, ¿sí? Las cosas que sabe y Así cómo las es. sabe. Pero si hablamos de comunicación, las cosas también, evidentemente, le comunican algo a esta persona. El entorno. El entorno le comunica Así algo. es. Y entonces, si nosotros no pensamos tanto en casa como inclusión, ¿no? Y en la escuela también, como el entorno también comunica, seguiríamos
pensando en que tenemos que instaurar cierto tipo de situaciones o materiales a este chico únicamente para que le comunique al otro, pero en qué momento nosotros le estamos dando certeza a ese chico, ¿sí? Comunicándole precisamente en función del canal, en función del tipo de apoyo que puede requerir, para que esa certeza le permita tomar decisiones más libres en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué tanto esta noción de comunicación pudiera estar, más bien, está plasmada o no está plasmada precisamente en las cuestiones normativas, o qué tanto está permeado completamente estas nociones en nuestro sistema educativo o en las dinámicas escolares? No, no está plasmada en lo Ujú, absoluto todavía. O sea, nos falta mucho y no estamos hablando solamente de nuestro país. Estamos hablando a nivel universal, si quieres, en ese sentido. Falta justamente reconocer la comunicación aumentativa, por claro, ejemplo, como una comunicación aceptable en vez de como una necesidad. O sea, hoy trabajamos, toda la comunicación aumentativa la trabajamos como, es algo que voy a hacer porque el alumno lo necesita, claro, no porque el ambiente se beneficia, que es lo que tendríamos que hacer. O sea, yo nunca he visto a alguien que llegue a un bar, por ejemplo, que llegue a un restaurante donde el baño está señalizado adecuadamente, no solamente con un dibujo, sino con las letras, y además está escrito en braille de abajo. Yo jamás me he quejado y nunca me ha molestado que algo esté escrito en braille. claro. No sé si me explico, aunque yo no lo use porque no soy ciego, pero a mí no me molesta el braille y no es algo que invada mi espacio. Eso se llama comunicación universal, Claro, cuando consideras justamente cualquier forma de procesamiento dentro de un mismo contexto, ¿sale? Y esas formas no invaden a los demás. Entonces hay alguien que de pronto te diría, no, es que esa puerta de ese baño que tiene, por ejemplo, un botón que tú aprietas para que diga baño cuando tú lo sí, tocas, ¿no? Que es lo que haría una persona ciega, sí, ¿no? claro, O que tiene escrito en braille la palabra baño, o que tiene a lo mejor un letrero de una mujer o de un hombre para entender si es el de son dibujos para entender si es el de niño o de niña o de hombre o de mujer o cosas por el estilo, la gente diría, chin, qué buena accesibilidad diseñaron acá. Y el día en que eso lo veamos en todas partes es el día en que realmente vamos a decir, bueno, ya vivimos en una sociedad realmente inclusiva. claro, Y hay que empezar incluso, dices, bueno, ahorita tú decías, en la casa eso tiene que pasar, ¿estás de acuerdo? Pero también tiene que pasar en la escuela. claro. Porque si no pasa en la escuela, estamos realmente muy mal. Y ese es el punto. O sea, el punto es decir, salirnos un poco de la idea de transforma al niño, arregla al niño, tiene un trastorno, cosas por el estilo, ¿no? Hazlo neurotípico, hazlo prototípico, hazlo un niño que entre a la norma de los parámetros de comportamiento. Y la pregunta que nos estamos haciendo realmente en inclusión o en tratar de desexcluir, que es como le decimos realmente, es qué vamos a hacer nosotros como docentes, por ejemplo, Claro, también, claro. ¿no? O como educadores en ese sentido. Sí, el pensar en educar a todos muchas veces pudiera estar chocando o pudiera estar de alguna manera con dificultades con nuestros docentes o nosotros que nos dedicamos en este caso a las cuestiones clínicas y terapéuticas con nuestros chicos, pudiera estar mermado incluso, insisto, por esta noción de clasificación y caracterización del propio diagnóstico Así que es. pudiera tener, ¿no? Ujú. Entonces, yo en el momento en que a mí me dicen que voy a tener probablemente un chico con, no sé, déficit de atención, entonces yo infiero las manifestaciones tal vez intelectuales o conductuales o las formas de relación que puede tener este chico y en función de esa inferencia yo pretendo diseñar cierto tipo de cosas. Entonces, ¿qué tanto esta hiperfocalización en necesito caracterizar en función del diagnóstico está limitando realmente el ser capaces de describir todo el espectro, ¿no? De formas de comunicación bidireccional entre el contexto, en lugar de estar pensando en diagnósticos, estar estableciendo buenos mecanismos de comunicación entre nosotros y estos y nosotros, para que todos tengamos seguridad y certeza de lo que está Claro. ocurriendo Y en ese sentido, ¿no? sigue siendo contextual, si lo piensas bien, o sea, sigue siendo contextual porque es lo que ahorita comentábamos, ¿no? Tú dices, bueno, ok, vamos a pensar en la persona, digo, yo creo que hay un punto que podemos poner así como una burbuja dentro de Sí, esta conversación tuya y mía, y es el hecho de que cuando hablamos de diversidad, hoy por hoy ya es muy difícil decir, vamos a hablar de autismo. sí, claro. Dices, no, autismo y qué más. O sea, el chico con autismo también tiene TDA muchas veces, o también puede tener problemas emocionales muchas veces, o dificultades sensoriales en otras ocasiones. O sea, no hablamos, por eso hablamos también de la diversidad desde el punto de vista de que tampoco clínicamente te encuentras a alguien tan puro Ujú, desde el punto de vista de los síntomas. O sea, claro. el chico con TDA tiene un 60% de problemas de conducta en muchas ocasiones asociados y etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando diseñas, no puedes pretender diseñar para cada especificidad. Esa es la realidad. Así O sea, yo es. te digo, nosotros hoy tenemos una jornada educativa, por ejemplo, en preescolar, que es una jornada de 4 o 5 horas,
Y los turnos de clase pueden durar 40 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Yo digo, ¿cuántos maestros diseñan en jornadas educativas que tengan, por ejemplo, pausas, vamos a llamarle si quieres sensoriales, o pausas de actividad sistemáticas cada 10, 15 minutos? ¿Estás de acuerdo? Que diga, oye, mis actividades duran 10, 15 minutos y le permito a mis alumnos que se paren, que se desplacen, que hagan una actividad diferente para que luego vuelvan a focalizar. Es una medida que tú puedes pensar, está diseñada para alguien con TDA. ¿Estás de acuerdo? Alguien a quien le cuesta trabajo un modelo de atención sostenida prolongado durante mucho tiempo en una actividad educativa. ¿Cuántos se beneficiarían de eso? Pues muchísimo, claro. Todos. Realmente, si lo piensas bien, todos. Si ves, el asunto es ese. Y cuando decimos, no, es que tengo uno, voy a diseñar para él, ahí es donde ya no haces inclusión, ¿estás de acuerdo? O sea, realmente dice, no es inclusivo, es una medida específica y es una medida especial. Entonces, es inclusivo si tú diseñas una jornada que realmente vea esto de una manera natural. O la idea es decir, algunos pueden estudiar sentados, Sí, claro. pero otros pueden estar de pie mientras están trabajando en la clase, y otros puede ser que les guste más estar en el piso. Y mi salón tiene el espacio suficiente y tengo un contexto donde no tengo 4 paredes con 30 sillas y 30 alumnos, Claro. que no, sí me explico, o sea, la mayor parte de las variables de dificultad que enfrentan nuestros alumnos no son inherentes a su diagnóstico, Luis, Sí. son inherentes al contexto donde estoy poniendo ese diagnóstico para ser educado. A veces sacas al niño de ese contexto y lo pones en un aula con otras condiciones, por ejemplo, con un mobiliario diferente, con una cantidad de alumnos diferente, y nunca más ves un problema. Claro. Nunca más ves una manifestación y logras todo el aprendizaje. Claro, si el contexto, o sea, tener un contexto que esté preparado para todos, muchas veces nos lo complejizamos precisamente por ser específicos Así es. en ciertos diagnósticos. Justo pensaba, muchos de los padres de familia, incluso docentes también, situaciones que se presentan de conflicto dentro de la escuela están enfocadas en, estoy planeando para este chico, estoy haciendo el ajuste para este chico, y el ajuste para este chico está enfocado muchas veces en sus intereses, pero los otros identifican que también quieren trabajar Así con es. ese material y lo vemos como una dificultad. ¿Por qué no pensar en que la dinámica de comunicación y colaboración dentro del aula haga aprender a todos que todos somos distintos en las formas y maneras de comportarnos y comunicarnos? ¿Para qué? Para que en algún momento estos otros, de alguna manera que no tienen esa necesidad comunicativa, puedan también ser agentes sociales que permitan de alguna manera a este otro que tiene dificultades poder aprender de ellos y viceversa y Así es. disfrutarse evidentemente dentro de esta dinámica. Aquí la situación también es que muchos de nuestros chicos, ¿no? No quisiera hablar de diagnósticos de manera puntual, ¿no? Pero generalmente cuando ingresan a las escuelas, en este caso, hay muchas familias dicen, oye, es que fíjate que yo quiero que vaya mi hijo a la escuela, ¿no? Y yo sé que mi hijo tiene que estar en la escuela y también sé que es un derecho de mi hijo estar en la escuela, pero en ocasiones entra su duda ahí. ¿Puede estar en la escuela? Muchas veces te lo dicen, ¿no? Te lo preguntan, o de verdad es una situación que yo quiero que vaya a la escuela porque es un derecho, es necesario o no es necesario, tiene las habilidades o no tiene las habilidades, tiene las competencias o no tiene las competencias. Entonces, ¿tú cómo has vivido estas situaciones con las familias y cómo lo ves dentro de este contexto? No le quiero poner adjetivos, Ujú. pero es estresante. Sí, O sea, para la familia es increíblemente estresante. Yo a veces incluso veo esta filosofía de la familia de le agradezco a la escuela por haberlo aceptado, claro, ¿sale? Y cuando dicen le agradezco a la escuela por haberlo aceptado, yo siempre digo, no, es el deber ser de la escuela realmente aceptar al alumno y educar al alumno. O sea, no es un favor que le hace a la familia, es el rol que tiene cada uno en nuestra sociedad, y una institución como la escuela responde justamente a la sociedad para eso, ¿estás de acuerdo? Es complicado porque justamente es como si tú fueras a elegir casa, ¿estás de acuerdo? Tienes dos opciones: o compras un terreno si construyes una casa, o vas a buscar modelos de casa y dices, oye, pues a mí me gusta estudiar y los libros, quiero una casa que tenga una biblioteca o un claro, estudio, por ejemplo, ¿no? O a mí me gusta mucho tener animales y quiero una casa que tenga un patio, o no me gustan los animales, quiero un departamento, porque puedo vivir allá arriba y no tengo, ¿sí me explico? O sea, a veces cuando miramos a la escuela no tiene tanta diversidad de escenarios, por ejemplo, como los que podemos pensar en este sentido. claro. Y esa es una de las primeras cosas que para los papás es un factor de ansiedad. Y luego tendrías que considerar,
los papás eligen, los niños no. Claro. ¿Estás de acuerdo? Que sería algo que también yo a veces le digo a los papás, oye, ¿qué escuela me recomiendas? ¿No? Me dicen los papás, le digo, mira, te voy a pasar una lista de las escuelas con las que he tenido buenas experiencias de inclusión o de aceptación del niño de procesos educativos, ¿no? Y me dice, ¿pero cuál de esas? Le dije, no, ninguna, vete a todas, o sea, conócelas todas, habla con todos, por ejemplo, lleva a tu hijo a todos, analiza en cuál se sintió mejor él. Analiza en cuál lo viste que estuvo más feliz, cuál le gustó más el ambiente, la iluminación, los olores, por ejemplo, el entorno. Porque muchas veces los papás pensamos que elegimos en ese sentido para ellos, pero digo, yo no digo que los alumnos tengan que decidirlo todo ni nada por el estilo, pero sí creo que tenemos que considerar un poco, sobre todo cuando se trata de alumnos con estas divergencias que muchas veces usan formas distintas para comunicar las cosas, ¿no? O sea, tú llevas a un hijo que tiene el lenguaje como un formato de comunicación y le dices, ¿te gustó? Y te dice, sí. Y dice, ah, bueno, pues ya sé que le gustó. Entiende el concepto gustar y entiende el modelo para responderme. Pero ¿qué pasa con otros? A veces tienes que dejarlos una semana para ver si realmente cuando doblas la esquina en el carro sonríe como diciendo, el lugar al que voy me gusta ir. Sí, esa es la mía, ¿sí me explico? O sea, a veces pensamos, la mejor escuela es la que le produce bienestar cognitivo o académico. Y yo siempre digo, no, la mejor escuela es la que le produce en primer lugar bienestar emocional, que la persona quiera estar. Imagínate tener que ir todos los días a un lugar donde no quieres ir. Imagínatelo en tu trabajo, sí, claro. Imagínatelo en cualquier situación de tu vida, ¿no? Y a veces los papás dicen, no, es que es una escuela donde realmente es muy exigente académicamente. Y yo siempre digo, no, o sea, necesitamos realmente ver más a la persona. El criterio de éxito que hoy usamos en términos de la escuela, desde la perspectiva de la escuela buena es la escuela que te enseña más cosas, es un criterio muy complejo. La escuela buena debería ser la escuela donde tú te vuelvas una mejor persona, no un mejor alumno, ¿estás de acuerdo? Y esa parte definitivamente nos está fallando. Y esos conceptos no son de la escuela, son de la sociedad y son muchas veces de los padres también cuando nos preguntan, porque están buscando a veces eso que les estamos poniendo, ¿no? Pareciera que la mejor escuela es la que tiene chino, francés y japonés en la currícula y tú dices, no, la mejor escuela es donde mejores relaciones de amistad se construyen, donde más control tenemos sobre situaciones de bullying, donde los chicos realmente se integran y construyen relaciones sociales, por ejemplo, o de solidaridad, que son cosas que muchas veces estamos olvidando. De veras nos falta mucha educación humanista, yo siento, en ese sentido, o empezar a priorizar más la educación humana sobre la educación académica. Puedo pensar, ¿qué recordamos realmente nosotros de la escuela? No me acuerdo de ciertos, de muchos de los conceptos, ni siquiera los uso Así es. actualmente en la vida, pero sí recuerdo a los compañeros, sí recuerdo situaciones vivenciales que me hacen calificar precisamente la escuela como algo en donde me la pasé bien o tuve bien precisamente estar. Y eso creo que sería un concepto base, más bien, o sería el pilar base, ¿no? En donde tuviera que regirse completamente toda la dinámica educativa. Sería el criterio incluso de clasificación o calificación de éxito, ¿sí? De un proceso de inclusión. De un proceso de Para mí inclusión. sí lo sería. O tendría al menos que estar en la lista. Claro. O sea, tú tienes que tener, obviamente, tienes que tener los tres conceptuales, ¿no? Tienes que tener permanencia. Si estás en una escuela, tienes que estar en la escuela. Tienes que tener participación. Si estás en la escuela, no solamente puedes estar, tienes que participar. Yo tengo alumnos que están en la escuela, van todo el día, pero no participan de nada. O sea, están de alguna forma excluidos internamente o en un aula especial, por ejemplo, o con una maestra sombra trabajando de manera totalmente separada lo que hace el grupo, no participan de muchos procesos internos de la propia escuela. Y entonces tienes que tener permanencia, participación y luego tienes que tener aprendizaje. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando pensamos en el aprendizaje, la gente siempre piensa en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Y dice, no, el aprendizaje también implica lo social. Aprendiste a tener amigos, aprendiste a negociar, aprendiste a defenderte, realmente aprendemos muchas cosas en la escuela, muchas más cosas de las que vienen en la currícula explícitas. Y si no es medida de calificación de éxito de este trayecto educativo y en general de la vida, por eso pues ninguna de las currículas o de los formatos de comunicación entre la escuela y la familia están enfocados precisamente en el bienestar. No tienen el mismo pensamiento. Sí. Así es. Entonces, una libreta de comunicación que no está enfocada en decir qué logró dentro del contexto educativo a nivel académico, sino qué logró a nivel social o qué logró a nivel emocional, pudiera darnos un gran indicador para que este chico o esta chica quiera ir mañana nuevamente a la escuela y con un bienestar emocional pudiéramos generar mejores oportunidades para ya los aspectos curriculares. Y que se implique, o sea, realmente que construya un modelo de vínculo. Te digo, esa es la parte que yo siento que en la currícula también tenemos que cambiar, porque también es lo que nos ha demostrado la ciencia en general. O sea, yo creo, y lo decía Rivière y lo dijo Peter Hobson en su época también, el autismo como concepto
vino a hacer que nos diéramos cuenta de muchas cosas que teníamos que haber observado en el desarrollo humano y que no estábamos observando. O sea, todo el mundo daba por sentado, por ejemplo, las conductas de atención conjunta. Ujú. O sea, uno pensaría, ¿se hablaba de joint attention o de atención conjunta antes del autismo? No, No. no se hablaba de atención conjunta antes del autismo, ¿estás de acuerdo? O sea, el autismo vino incluso a poner estos conceptos en el mundo, en la mira de los científicos, para empezar a verlos, ¿no? Y de la misma forma yo siento que el autismo nos está poniendo las habilidades sociales, por ejemplo, y las habilidades emocionales o socioemocionales o sociocomunicativas, debería ponerlas en la mira de la educación, porque normalmente la educación no las ponía en la currícula, ¿estás de acuerdo? Las habilidades sociocomunicativas de un niño, dice, oye, la capacidad de un niño para acusar o para denunciar que alguien le hizo algo, eso no está en la currícula, ¿estás de acuerdo? Claro. O sea, el maestro asume y la currícula asume que es algo que se aprende, como dicen ellos, en el crisol de las relaciones Es naturales, parte de, es ¿no? parte de lo que va a pasar, Claro. como no enseñas a un niño a mirar a lo mismo que tú miras o a interpretarte un estado emocional, no le das una lección de cómo se interpreta si a mí me gusta o no me gusta un objeto por el hecho de que yo le sonrío. Eso ahorita tú lo enseñas en TEA, ¿estás de Claro. acuerdo? Pero antes no lo enseñabas, el niño lo aprendía de manera natural. Y yo creo que esa parte, si hablamos de diversidad y de diversidad, al menos específicamente, o podríamos hablar de diversidad en funcionamiento neuropsicológico, en funcionamiento ejecutivo, en muchas cosas. Pero cuando hablamos de autismo, de espectro autista, hablamos de diversidad en el funcionamiento sociocomunicativo, ni siquiera lingüístico, ¿estás de acuerdo? Eso es otro, harina de otro costal. Y en el funcionamiento sociocomunicativo tendríamos que empezar entonces a considerar que esos se vuelvan elementos curriculares, en vez de empezar por la idea de que si no los traes, pues qué pena, ¿sí me explico? Pero la maestra los está usando para poder educar al alumno, entonces sí tendríamos que también poderlos poner. Yo siento que eso es algo que la escuela nos está debiendo en la currícula, o sea, reconocer estos elementos como parte del modelo también de la educación para la inclusión. Completamente. Y también cuando hablamos de escuela, generalmente la tendencia siempre es a estigmatizar al cuerpo docente. Y muchas veces el cuerpo docente está haciendo un gran trabajo Claro, dentro de la escuela. Aquí la situación es que ese gran trabajo que están haciendo muchas veces o en la generalidad no se está transmitiendo, ¿no? O sea, nosotros como profesionales externos, ¿no? En este caso educativo-terapéuticos, nos basamos evidentemente en las buenas prácticas, ¿no? Para poder hacer nuestro trabajo. En ese sentido, las buenas prácticas, ¿no? Docentes de procesos inclusivos, ¿no? Sí entiendo que hay algunos espacios en los cuales comparten experiencias, pero ¿en qué medida realmente identificar y que los docentes también se vean validados, ¿no? Porque están haciendo un gran sí, trabajo pensando en todos, porque conozco muchos docentes que te dicen, ok, es que no viene, pero yo sí estoy preocupado porque emocionalmente mi alumno o mi alumna está decaído o lo veo completamente aislado y me dicen que es que no quiere interactuar, por ejemplo, pero tal vez no es que no quiera, es que no sabe y estoy preocupado. Y sí, sí hay muchos docentes que lo están haciendo. Entonces, en muchos sentidos, esta famosa triada que tendríamos que estar siempre colaborando de claro. manera cercana, ¿no? Como entre los profesionales externos, la escuela y la familia, tengamos mecanismos de comunicación, igual, vamos a lo mismo, ¿no? Mecanismos de comunicación que les dé certeza tanto del análisis que yo hago como externo, del análisis que hace la familia y del análisis que hace la escuela para que de alguna manera converjamos en el mismo sistema de comunicación y podamos establecer la mayor certeza posible para este chico, que es el eje rector de todo el movimiento, todo nuestro quehacer. Entonces, ¿en dónde, o en ese sentido, nosotros como profesionales, en dónde está nuestra labor de trabajo en esta triada organizacional entre la familia y la escuela? ¿Cómo lo Ujú. hacen? ¿Quién lo hace? ¿Realmente se hace en México de manera cotidiana los profesionales? ¿Cómo debiera de ser? Se hace poco, Luis, se Ujú, hace poco realmente y es un tema, sigo creyendo que tenemos que seguir aprendiendo. ujú, Aprender a hacer en vez de aprender sobre autismo, ¿no? ujú, Que es lo que claro. pareciera que hoy en día seguimos todos tratando de aprender sobre autismo. Y quiero entender al autismo, y quiero comprender al autismo, y quiero explicarme al autismo. Y lo que pasa es que no estamos aprendiendo a hacer. O sea, la familia no toma una capacitación, evidentemente, ni para tener hijos tomamos una Claro. capacitación, ¿estás de acuerdo? Excepto en situaciones muy específicas, realmente. Pero luego no te preparan para ser papá o para ser mamá, esa es la realidad, y lo vas aprendiendo muchas veces en la dinámica. Pero a los maestros sí los preparan para ser maestros, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, esa preparación todavía deja mucho que desear.
O sea, nosotros hoy estamos hablando justamente de la idea de que hablamos de las barreras actitudinales, la Sí, creencia que el maestro tiene con respecto al alumno, el que dice, no, este niño no hablará mucho, pero lo entiende todo. Eso es algo actitudinal por parte del maestro. No tiene ninguna evidencia si el niño entiende o no entiende, pero él asume eso como una hipótesis y se va por ahí, ¿no? O dice, no, así como tipo, pues a la fuerza, ¿no? O con persistencia, o con mano firme, o cosas por el estilo. Todo eso es actitudinal. Pero yo creo que nuestros maestros hoy, igual que nuestros psicólogos, esa es la realidad, hablando de nuestras propias carreras profesionales, estamos proviendo al mundo de la neurodiversidad una barrera más de tipo didáctica. claro. Hay muchas cosas que no sabemos cómo hacer. Y yo vivo en un contexto repleto de maestros con unas excelentes actitudes, por Sí, ejemplo, excelentes actitudes, paciencia, persistencia, capacidad de estudio, flexibilidad, por claro. ejemplo, para entender muchas cosas, para eh, trabajar con la familia, con nosotros, por ejemplo, que llegamos a veces desde afuera y demás. O sea, veo a esos profesionales de la educación, pero lo que veo es que estos profesionales, desde que los empezaron a formar como maestros, nadie les dio nada sobre esto, ¿estás de acuerdo? ¿Quién los Entonces, forma? pues las propias universidades, en realidad, Ok. los centros de formación, vamos a llamarles de pregrado, Ujú, en el valor, vamos a llamarle la escuela normalista, por claro. ejemplo, las escuelas de pedagogía, etcétera, etcétera, son las que forman, y yo creo que ahí es donde tendríamos que buscar un primer impacto, ¿estás de Claro, acuerdo? O sea, completamente. creo que ahí es donde estamos dejando un hueco, porque entonces salen como nosotros a la psicología, que salimos de la psicología, pero no somos psicólogos, ¿estás de acuerdo? Así O sea, es. yo no me sentí ni remotamente listo, mucho menos para atender a una persona autista, ¿estás de acuerdo? Imagínate tú para atender a una persona. En general, cuando me gradué de mi carrera, definitivamente no. Mi formación de pregrado fue como, déjame, te creo una estructura, un mueble para que empieces a meter cosas después, ¿no? Claro. Y a veces le pasa eso al docente, y a veces el docente lo mandamos al aula con un alumno, los papás asumen, porque todo el mundo atribuye mucho, atribuimos capacidad, ¿estás de acuerdo? O sea, yo Claro. asumo que si le voy a mandar a esta escuela y aquí una buena experiencia, el maestro ya sabe. Y a veces el maestro no sabe. Y el Sí, maestro a veces asume que el psicólogo sí sabe y el claro. psicólogo tampoco sabe. Sí, Entonces todo el mundo vive en este mundo de creencias. Tenemos que cambiar la formación. Así como queremos formar a los niños y a los alumnos y a las personas con espectro autista, tenemos que empezar a formarnos mejor nosotros. ¿Sí completamente. me explico? O sea, Completamente. es educarnos para educar en vez de pensar en a quién estoy educando, sino Sí, educarnos para educar a ese quién realmente. Esa parte es la que nos falta. Hay una enorme cantidad de recursos a nivel de pedagogía, a nivel de educación, que podrían ser súper útiles para alumnos TEA, para alumnos con déficit de atención, con dislexia o con claro. trastornos, problemas del aprendizaje, por ejemplo, con problemas de hiperactividad o con problemas atencionales, y no se están implementando. Las prácticas siguen siendo absolutamente ortodoxas, Sí, realmente. completamente la formación normalizadora en este caso, ¿no? Con la comprensión de todos tienen que aprender en la misma línea. Ujú. Y muchas veces dices normalizadoras para el chico que voy a atender en la escuela, por ejemplo, pero pareciera más bien normalizadora de las formas en cómo les voy a enseñar a estos profesionales que estoy atendiendo. Pues bueno, el tema de educación inclusiva, de inclusión es bastante extenso. Eh, Hay varios puntos que creo que quedan por ahí que en algún momento pudiéramos estar conversando nuevamente de. Creo que la medida de calificación o el estándar para poder calificar un buen proceso educativo, creo que pudiera ser un punto primordial, ¿no? Para poder analizar, enfatizar mucho, evidentemente, en la formación docente, pero en la formación docente no únicamente para buscar el desarrollo de contenidos Exacto. curriculares, sino ciertos procesos de creatividad, reflexión, etcétera, que deberían de estar teniendo, que eso evidentemente tendría que estar desde los mecanismos de inclusión para poder ser formadores de alumnos y algunas otras temáticas inherentes que creo que es fundamental también esto que hablaste acerca de la comunicación bidireccional, ¿no? No solamente en establecer mecanismos de comunicación para que este y estos demuestren que saben lo que saben, pero también para el contexto y el docente pueda demostrarle a este chico con estas características de comunicación que qué es lo que se espera en esta dinámica de relación para que tengamos bienestar todos precisamente en Así la es. educación. Te agradezco mucho que hayas asistido a este podcast, Eder, de verdad, muchas, muchas gracias. Y a todos los que nos están viendo y escuchando, espero nos veamos en el próximo. Hasta luego. Gracias.